Iniciamos pues con nuestra unidad número 3, que es propiamente el derecho de las personas. Cuando hablamos del derecho de las personas, primero tenemos que partir de indicar que la vida misma de nosotros como individuos pues se sitúa en dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos el nacimiento y por otro lado tenemos la muerte. Y cuando hablamos propiamente de la muerte, pues vemos que puede llegar a determinarse o existir determinada incertidumbre, y es lo que se conoce en derecho como el desaparecido o el ausente. Sin embargo, lo vamos a ir explicando durante el transcurso de la misma. Cuando hablamos propiamente del nacimiento, nos indica que el nacimiento es aquel que debe ser puesto en conocimiento del Estado y también de la sociedad al mismo tiempo que constatarlo de manera cierta. Por ello, nuestro Código Civil nos indica de manera literal que obliga, en este caso, al padre y a la madre o a cualquiera de ellos a declarar el nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, pues se crea primero el ejercicio de un derecho, ¿no? Nuestro derecho que tenemos a través del uso de nuestra capacidad legal de goce, que es a un nombre, ¿no? A tener un nombre, y aquí mismo también está generando en este sentido una obligación que emana de nuestros padres. Y por eso esta obligación se hace extensiva también en un momento dado a quién, a los abuelos tanto paternos o a los abuelos paternos o en su defecto, quien en ese momento se encuentre por determinadas circunstancias para hacerlo del conocimiento mismo del Estado y de la sociedad. Esta obligación de declarar el nacimiento se ve complementada con la imposición de la ley que recae también en aquellos médicos, en aquellas personas que ayudan y que no tienen una formación como tal reconocida, pero que asisten en el parto o también al jefe de familia en un lugar que se encuentra dentro del alumbramiento. ¿Para qué? Para que hagan del conocimiento, repito, a través de un documento propiamente que saben y les consta del nacimiento mismo, ¿no? Recordemos que para que puedan hacerlo, para que puedan registrarlo ante, como su nombre lo indica, ante el registro civil, pues te piden una serie de requisitos, ya sea propiamente la constancia de alumbramiento cuando diste a luz en un centro médico o una constancia de partera, ¿no? Pero aquí es para que se esté autentificando de que en efecto es tu hijo y de que existen terceros ajenos que saben y les consta que realmente existe esta relación consanguínea entre unos y entre otros, ¿no? La declaración del nacimiento como la de dar parte al juez del registro civil, debe hacerse forzosamente en los plazos que propiamente la ley establece. Y el nacimiento no puede, conforme a la ley, permanecer de manera clandestina, es decir, no puede o no debe más bien existir circunstancias donde no se reconozca a través de esta figura jurídica de que se le dote de este reconocimiento a partir de un nombre. El principal efecto del nacimiento, pues es también el de la personalidad, y es decir, es la aptitud de que tú seas sujeto de derechos. Y esta afirmación tiene el sistema legal, pues determinados matices, llamémosle así. Primero, nos dice que la ley expresamente dispone que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde únicamente por causa de muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos propiamente declarados en el Código Civil, salvo aquellas circunstancias o características en donde está permitido el aborto, que también claramente se establece dentro de nuestros instrumentos jurídicos normativos. También estamos hablando que dentro de esta consideración la ley deriva de determinadas consecuencias, ya sea que se tiene la capacidad para heredar si se está concebido al tiempo del fallecimiento del autor de la herencia, cuando puede el nacituris recibir donaciones y por tanto se puede afirmar que no siempre el nacimiento es condición necesaria para la adquisición de la personalidad. Vemos también que el concebido debe nacer vivo y viable. Vemos también que dentro de estas consideraciones que habla de la cuestión de nacer vivo y viable, que es desprendido enteramente del seno materno, viva 24 horas o sea presentado vivo ante el registro civil. De ahí que el nacimiento tampoco sea una condición suficiente para la adquisición de la personalidad.
Y como citábamos, ¿no? Que cuando estamos hablando dentro de estas características mismas del nacimiento y la muerte como etapas o como momentos importantes o trascendentales que marcan la vida o la instancia de una persona, vemos también el polo opuesto que es la muerte. Y la muerte vemos que es aquella que marca la extinción de la personalidad por ser un acontecimiento de importancia capital y debe también ser puesto en conocimiento del Estado y también de la sociedad. ¿A través de qué? Pues a través de un acta de defunción y que este es el último de los actos del Estado civil de las personas. La ley prohíbe la inhumación o cremación sin autorización escrita dada por, en este caso, una autoridad del registro civil, quien deberá asegurarse suficientemente del fallecimiento con certificado expedido por un médico legalmente autorizado, ¿sale? Se indica también que no se procederá a inhumación o cremación, sino hasta después de que transcurran, en efecto, bueno, ya vemos que ahorita por la pandemia estas circunstancias cambian porque pues ya te dicen que tiene que ser dentro de las 5 horas siguientes a que falleces por circunstancias de COVID. Bueno, pero por circunstancias adversas, no. Entonces vemos que esta es otra de las circunstancias que también la cuestión de la muerte genera o acontecimientos o genera circunstancias propias. ¿Para qué? Para la regulación de la capacidad o de las circunstancias que emanan de tu condición como persona. Vemos también, como hace rato citábamos, dentro de los elementos, ahora regresamos, dentro de los elementos del nacimiento, bueno, emana el primero de ellos, que es el nombre. La atribución del nombre también se encuentra previamente regulada o reconocida en nuestro Código Civil y nos dice que el nombre es el uso de una palabra o una serie de palabras que sirven para designar a una persona. Dentro de esta serie de palabras distingue el nombre de la familia, conocido como el gentilicio o el patronímico, y el prenombre. El patronímico es el elemento o se considera como el elemento más importante y puede ser atribuido en atención a una relación familiar, ya sea de filiación o ya sea matrimonial. La atribución administrativa del nombre es propiamente una circunstancia que emana de una obligatoriedad de la persona que te registra como tal, ¿no? Vemos que la atribución del nombre por filiación se encuentran los hijos nacidos fuera del matrimonio. Al respecto, el hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos tiene derecho a llevar el apellido de quien lo reconoce. Y también se establece que la madre no tiene el derecho de dejar de reconocer a su hijo y tiene la obligación de que su nombre figure en el acta de nacimiento misma, porque recordemos que como antecedente del derecho civil, de manera genérica en todas las partes del mundo, pues en un principio únicamente se gestaba para poder otorgar esta patria potestad. Regresamos a Roma, el pater familia o el jefe de familia es el que tenía el derecho reconocido por las autoridades, en este caso por las leyes, para que pudiera ejercer el derecho, repito, sobre los hijos. En consonancia, quien tenía esta plena facultad y también la capacidad para poder determinar si nada más quedaba reconocido con mi nombre o apellidos. Estamos hablando del padre. Bueno, nos dice que en las actas de nacimiento debe anotarse el nombre propiamente y el apellido, ¿no? Vemos también que se encuentran los hijos matrimoniales y a pesar de que no existe una obligación expresa de ponerle a los hijos de matrimonio el apellido de los padres, también ha sido una cuestión de conducta o una cuestión de costumbre que se le da este tipo de reconocimiento. Y propiamente por ello, cuando existe el hijo nacido dentro de matrimonio, con independencia si alguno de los padres fallece y ya no puede reconocerlo, basta con que se presente el acta de matrimonio para que lleve el apellido de los padres, ¿no? Vemos que también se encuentran los hijos adoptivos. El adoptante podrá dar el nombre y también los apellidos al hijo adoptado. Después encontramos la atribución del nombre propiamente reconocida por el matrimonio. Y cuando hablamos de esta atribución del nombre reconocido por el matrimonio, también, ¿no? Es lo que les comentaba hace ratito. Vemos que es una costumbre o es una forma de publicidad que no puede considerarse como una dependencia de la mujer, ya que también se encuentra esta calidad de jefes de familia depositada en el hombre o depositada en la mujer y que ya vimos que según acuerdo de partes
puede ir en principio el apellido de la mamá o puede ir el apellido del papá, en base a las reformas que se han suscitado a nuestro Código Civil, porque antes era el nombre que ambos padres querían otorgarle al hijo y de manera inmediata primero era el apellido del padre y después el apellido de la madre. Ahora vemos que no, que puede ir igual el nombre del hijo, pero puede ir primero inserto el apellido de la madre y después el apellido del padre sin que exista algún tipo de conflicto legal por alterar el orden, ¿no? Bueno, porque esto estamos hablando por esta igualdad en cuanto al reconocimiento de las personas también para hacer valer este derecho. Vemos también que se encuentra la atribución del nombre por la autoridad administrativa y aquí establece o dispone la obligación de que en el acta de nacimiento se inserte, entre otros requisitos, el nombre y el apellido del presentado. Y si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el juez del registro civil le pondrá el nombre y el apellido haciéndose anotar esta circunstancia en el acta. Ejemplo, ¿no? Que el niño es encontrado en condición de abandono, pero forzosamente debe tener un nombre y un apellido. Entonces, aquí ya aplica esta hipótesis, la atribución del nombre por la autoridad administrativa. Y aquí yo le cito un ejemplo que a título personal, pues me pasó, ¿no? Cuando trabajaba en la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, resulta ser que se pone a disposición de nosotros, porque éramos la primera instancia protectora y garante de los derechos del menor, hablo más o menos unos 5 o 6 años. Entonces, pues se realizó el proceso, se dio parte al Ministerio Público, se realiza el proceso de investigación y demás, ¿no? Como no se encontraron a los padres y ni a ningún familiar del infante, pues entonces el fiscal del Ministerio Público pues tenía que ordenar de que tuviera este nombre. Entonces se indica, bueno, pues que se le otorgara el apellido, ¿no? De la procuradora de la familia de adopciones y también el apellido del quien en ese entonces era gobernador del estado. Y así fue reconocido el niño, no propiamente con el papá y la mamá, pero se le atribuyó un nombre y unos apellidos que quedó a consideración netamente de la autoridad administrativa. Y más adelante, en las siguientes cápsulas, continuaremos abordando algunos temas.